Queridos amigos de Vamos Radio y Televisión Católica, estamos aquí transmitiendo, como ya se los habíamos dicho, desde el santuario de Schoenstatt. El día de hoy estamos aquí con un súper invitado especial, el Padre Marcial. Necesitamos, Padre, pues ahora sí que de su ayuda, porque nosotros pues somos apenas nuevos en esta situación de Schoenstatt. Nos gustaría que nos comentara, fíjense que el Padre conoció al Padre Kentenich, fundador de este movimiento de Schoenstatt. ¿Qué nos podría decir? Aquí tras de cámara nos dice que lo conoció cuando usted tenía ¿cuántos años? 16, 17 años, cuando él pasó por Chile en su ida hacia Milwaukee. ¿Y qué le impactó? ¿Qué le llamó la atención? Bueno, en ese tiempo yo recién conocía el movimiento, llevaba un año en el movimiento, menos de un año, y digamos, lo conocía a él por referencia, sabía que era el fundador y que era muy importante, pero cuando lo encontré, lo que más me llamó la atención es una persona natural, normal. El ser fundador. Queridos amigos de Vamos Radio y Televisión Católica, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Pues ya estamos aquí, como se los habíamos anunciado, en este santuario mariano de Schoenstatt. En la parte de atrás está esta capilla y este santuario donde está la Virgen de Schoenstatt. Y ya han oído ustedes al Padre Marcial, una brevísima historia de pues este santuario y de su fundador, el Padre José Kentenich. Bueno, pues vamos a ver el domingo de la transfiguración del Señor, que lo tiene incluido Mateo en el capítulo 17, versículos del 1 al 9. Queremos saludar y darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por la gentileza de estar aquí con nosotros y estar en este santuario que, mire, cada vez que entra usted a una iglesia, al atrio de una iglesia y más al atrio de un santuario, pues estamos en un lugar sagrado. Así que aquí a los pies de María, en la advocación de Schoenstatt, nos proponemos comenzar a reflexionar la palabra del Señor. Pues bienvenidos todos, y le doy la bienvenida también a mi amiga y compañera Vero Saro. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Estamos, ahora sí que aquí le puedo decir de manteles largos, estamos en el santuario de Schoenstatt. Es un lugar que significa lugar hermoso. Y como nosotros podemos constatar, realmente es un lugar hermoso, pero también es un lugar donde hay mucha paz. Es uno de los regalos que nos viene a dar aquí nuestra Santísima Madre, un lugar donde nosotros podemos encontrar paz. Hay muchos santuarios alrededor del mundo de Schoenstatt. Los invitamos a que se acerquen al más cercano. Aquí estamos en la ciudad de Querétaro. Los que pudieran venir, es un lugar de veras donde hay una acogida. Tú te sientes acogido en este lugar porque es un regalo de la Virgen. Y pues bueno, más al rato vamos a poder hablar con una de las hermanas para que nos profundice qué es Schoenstatt. Y pues les damos la más cordial bienvenida, y pues yo creo que nuestra Madre, sin lugar a dudas, les da la más cordial bienvenida por estar aquí en su casa. Pues muy buenos días a todos ustedes, muy buenas tardes o muy buenas noches. Yo soy Jorge Casillas y estamos transmitiendo nuestra emisión 233 de su programa La Fuerza está en la Palabra, desde este santuario mariano de Schoenstatt, para Vamos Radio y Televisión Católica, aquí en la diócesis de Querétaro. Bueno, y vamos a ver este domingo en donde Pedro le dice a Jesús qué bien se está aquí. Madre reina y victoriosa, tres veces admirable de Schoenstatt, en tu poder y en tu bondad fundo mi vida, en ellos espero confiando como niño. Madre admirable, en ti y en tu Hijo, en toda circunstancia creo y confío ciegamente. Amén. Amén. Bueno, y ya haciendo conciencia, queridos amigos, de este lugar sagrado, de este lugar donde está María y donde está Jesús, obviamente, está el Señor, pues no expuesto, pero está reservado en esta capillita que vemos aquí atrás. Y vamos a leer lo que el Señor hace 2000 años
les dijo a sus apóstoles, y vamos a ver hoy, en pleno siglo XXI, qué es lo que nos quiere decir a los discípulos de hoy. Y vamos a leer del Santo Evangelio según San Mateo. En esta ocasión es Mateo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosísimo, hermosísimo evangelio, queridos amigos, de donde seguramente el Señor quiere mostrarnos muchas cosas. Y vamos a comenzar, como siempre, con esta pregunta que nos genera inquietud y que nos llama la atención a primera vista. ¿Qué fue lo que te llamó la atención, mi querida Vero? Pues lo que más me llama la atención es lo que dice Pedro: qué bien estamos aquí, vamos a hacer 3 tiendas. Eso es lo que más me llama la atención, porque fíjate que las cosas, como yo siempre he dicho, no pasan por casualidad, sino pasan porque yo les llamo diosidencias. Y fíjate que eso precisamente que sintió Pedro, yo lo he sentido aquí en Schoenstatt. He tenido la oportunidad de estar varias veces aquí en algún retiro, quedándome aquí, estando en el santuario, estando ahí en la presencia de Dios, porque tenemos el Santísimo, a veces lo tenemos expuesto, pero siempre está ahí el Santísimo. Estamos viendo a la Virgen, estamos en esa paz. Realmente es un lugar tan limpio, tan bello, donde nos podemos estar las horas. Y créeme que sí, yo he dicho: ¿por qué no nos quedamos aquí? ¿Por qué no hacemos aquí 3 chozas? ¿Por qué no me quedo aquí en este cuarto, en esta habitación? Porque realmente se van los problemas, nos dejamos llevar por Dios. Yo he encontrado realmente, no es que Jesús se me haya aparecido así como a los apóstoles, se haya transfigurado, pero se ha transfigurado en mi corazón, en este lugar, y realmente sí dan ganas, Jorge, de quedarse aquí, de hacer esas chozas. Y entonces, pues, ahorita me dices, ¿qué es lo que más te llama la atención? Pues esas palabras que realmente sí llegan al alma, y sí me he sentido identificada. Sí, tienes toda la razón, y sabes que precisamente a mí también es lo que me llama la atención de esta lectura, la ingenuidad de Pedro, ¿verdad? Para decirle al Señor como un niño: qué bien se está aquí. Y ciertamente yo también a lo largo de mi vida, no solamente en este sagrado lugar, sino a lo largo de mi vida, de repente he pensado esto de la contemplación, vivir como un ermitaño, cómo se antoja separarnos un poquito de la violencia, de la sociedad que a veces pues no es tan positiva, que muchas veces pues tiene tanto engaño, tanta mentira, tanta palabrería, que ya no sabemos qué hacer con ello, y que preferiríamos darnos a la contemplación. Quizá por eso me llamaba mucho a mí la atención ser pues un monje. Sé que ahora mi llamado mi vocación ha sido al matrimonio, pero siempre me quedó
ese gusanito de lo que hemos platicado, de ese convento, por ejemplo, de los benedictinos allá en Cuernavaca, que es algo hermosísimo y que uno se separa y que podría decirle al Señor una y mil veces qué bien se está aquí, alejado de todo eso, de la violencia, de los engaños, de pues las situaciones que hemos visto y que no nos gustan. Sin embargo, el complemento a este querernos quedar en ese monte Tabor de la transfiguración es que el Señor baja inmediatamente, y eso es el complemento de lo que me llama la atención, es que el Señor los hace bajar de ese monte e inmediatamente se ponen a trabajar. Así que, bueno, pues ahí tenemos el ejemplo. Así que vamos poco a poquito. El Padre nos enseña el camino para llegar a esta experiencia. Este es mi Hijo amado, escuchadle. No es la primera vez, ¿verdad, Vero?, que dice el Padre esta expresión. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Pues obviamente en el bautismo de Jesús vemos como el Padre nos enseña quién es Jesús. Hay veces, fíjate que me puse a pensar, muchas personas, o inclusive uno mismo, decimos a veces en estas crisis de fe, no sé si te han llegado, a mí sí, desgraciadamente, bueno, desgraciada o afortunadamente, porque son maneras donde uno se afianza, donde uno dice, ¿realmente Dios existe? ¿Realmente estoy creyendo en alguien real? Y el Padre nos lo está presentando. Este es mi Hijo amado. Es la presentación realmente de ese Padre que nos ama tanto y que no nos deja a la deriva, no nos deja solos, y nos está presentando realmente para que nosotros creamos. Nosotros creemos gracias a esa palabra, esa fuerza realmente de la palabra que es Dios. Es una delicia estar en este momento aquí en Schoenstatt, hablando de la palabra del Señor. Pues qué lugar más hermoso, lleno de verde, perfectamente bien cuidados estos jardines, como el Señor nos cuida a cada uno de nosotros a través de María. Bueno, pues sucede que estamos pasando este periodo parabólico de Mateo a esta sección que es narrativa. Ya dejamos atrás la semana pasada estas parábolas hermosas acerca del reino de los cielos, y 6 días después, dice Mateo, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Tres de sus discípulos. Pues este era el círculo selecto, creo yo, que pues había un círculo grande, como lo dicen las escrituras, que eran 72 discípulos, que en un momento dado se sienten como que habla muy fuerte el Señor, precisamente en Juan, todo el capítulo 6, hablando acerca de la Eucaristía, en que debían comer su cuerpo y beber su sangre, y se empiezan a ir. Y precisamente uno de estos discípulos, que hoy llama al monte Tabor, Pedro, precisamente, le dice Jesús, ¿y tú también te quieres ir? Y Pedro responde, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es lo que estamos haciendo en este momento, recordando las palabras para que usted el domingo próximo, 6 de agosto, en su parroquia, cuando asista a misa, pues pueda complementarlo muy bien con la homilía de su párroco, de su sacerdote. Así que había un círculo externo, el más amplio, de 72, luego un círculo un poquito más privado, que eran los 12 discípulos, y que era el privado de privados, que era Pedro, Santiago y su hermano Juan. Y los lleva aparte. ¿Qué nos dice esto? Bueno, los lleva a un monte alto. Esta idea, ¿qué nos dice? Pues estamos subiendo precisamente para encontrar a Dios. Y fíjense, amigos, ahorita estamos también en una parte alta. Estamos en una parte alta donde está el santuario de Schoenstatt. Es donde podemos encontrar a Dios. Nosotros hemos subido hasta este lugar para encontrarnos con Dios. Y fíjate que nos llama aparte, Pedro, Santiago y Juan. Nosotros somos ese Pedro, Santiago y Juan, que si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ellos son los elegidos, ellos son los que
los que conversaban con él de cerca, y de repente me pongo a pensar y digo, bueno, nosotros seremos dignos de subir con Cristo a esa transfiguración, y no es por nuestras cualidades, es por lo que Dios ve en nosotros. Y vemos un Pedro que es valiente, pero que en una de esas le pregunta, como dices, ¿te quieres ir? Mas sin en cambio el día de la cruz, el día de la crisis, el día en que está entre la espada y la pared, porque literal está entre la espada porque lo pueden matar, y en ese momento, habiendo conocido a Jesús, fíjate, me decías el otro día, habiendo conocido el tesoro, ¿tú crees que lo podamos dejar? Y en ese momento, ahorita pienso, Pedro conocía ese tesoro y sin embargo lo negó 3 veces. Pero ¿qué es lo que pasa? El amor tan grande que nos tiene Jesús, que perdona a Pedro esas 3 veces. Perdona a Pedro, lo mira con misericordia y lo hace cabeza de la iglesia. Si vemos ese Pedro pecador, no solamente nos podemos quedar con Pedro, tenemos que voltear a ver a ese Cristo transfigurado, que quiere que nosotros estemos con Él, aunque nosotros seamos defectuosos, aunque nosotros lo neguemos, pero que le digamos ese sí para subir aparte con Él a ese monte alto. Es hermoso estas palabras, y muy bien, mi querida Vero, dices que pues no nos toma en montón, así en un grupo de personas muy altos, sino exclusivamente a cada uno de ustedes. Pon tu nombre aquí en lugar de Pedro, en lugar de Santiago o en lugar de Juan. A ti te está tomando para llevarte a ese monte alto, y que siempre en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, subir al monte alto, como lo hacía muy frecuente Jesús, era elevarse en oración hacia el Padre. Yo me imagino a nuestro Señor, a Jesús, con su túnica y poniéndosela en la cabeza, como significando que siempre arriba de nuestras cabezas tenemos a Dios, tenemos al Padre, y muchas veces se les escapaba para orar. Muchas veces Pedro, ahí en su base de Cafarnaún, notaban que ya no estaba Jesús en la madrugada, e iban a buscarlo, y se lo encontraban precisamente en un monte en oración con el Señor. Y lo que dices es hermoso. Estamos en este lugar alto de Schoenstatt, elevándonos al Señor, y sabes que algún día uno de los cerros, creo que es el más alto de Querétaro, es el de Cimatario, y algún día el padre Wenceslao Ferrusquía nos invitaba, nos sugería hacer un retiro solos con el Señor. Así, de esta manera, bueno, no había ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, era uno el que subía al monte y empezaba. Él nos decía, por lo menos que sean unas 5 horas de estar ahí con el Señor. Y fue una experiencia hermosísima, porque me acuerdo que mientras iba subiendo, iba oyendo una canción que es un poema de San Juan de la Cruz, que decía: y subí tan alto, que a la casa le di alcance. Siempre en oración, y la casa, por supuesto, la presa de nuestra casa, en esa forma poética de San Juan de la Cruz, pues es dar alcance a nuestro Señor, a Dios. Así que, bueno, pues aquí tenemos ya la primera enseñanza. El Señor te lleva a ti solo, te lleva aparte de los demás, y quiere que entres en oración contemplativa con Él. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues se transfiguró delante de ellos, su rostro, dicen las Escrituras, se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Moisés y Elías, Vero, 2 figuras del Antiguo Testamento, que significa, pues, uno, la ley, ¿verdad?, Moisés, y Elías, pues la cabeza de una larga lista de profetas, ¿no? Ahorita, esta semana, los que hemos acudido algún día a misa, hemos estado viendo realmente lo que son los mandamientos. Esa ley precisamente que Dios nos da, que son mandamientos precisamente, que no son para
decir ahora con esto te voy a molestar. Al contrario, son mandamientos que si nosotros los cumplimos seremos más felices. Y si nosotros cumpliéramos todos los mandamientos, no habría guerras, no habría por qué pedir perdón al otro si nosotros nos estamos comportando como Dios manda, ahora sí que como Dios manda. Y los profetas, fíjate que ahorita estaba pensando un poco en lo que nos dijo aquí el Padre Marcial. Nosotros también tenemos que ser profetas, no solamente esos profetas mayores y profetas menores, sino nosotros también tenemos que llevar esa palabra de Dios con nuestro testimonio y con nuestra vida y con nuestra palabra hacia los demás. Entonces ahí está hablando Jesús precisamente, que es nuestro Nuevo Testamento, está hablando con Moisés y Elías, que pues estamos hablando de ese Antiguo Testamento, y Él es el Nuevo. Él es el que nos transforma, pero que hace nuevas todas las cosas, mas en cambio ninguna de las palabras del Antiguo Testamento quedan sin cumplirse, y además no las tacha Jesús, sino que les da plenitud. Sí, exactamente. Moisés, Elías, pues son los representantes del Antiguo Testamento, y Jesús pues es el Nuevo Testamento. De manera que esta Biblia que estamos viendo aquí, y seguramente la que tú tienes en tu casa, está abierta ahorita en esta sección que es una sección poética, el Cantar de los Cantares, y que habla acerca de un matrimonio que se ama, y ese matrimonio es el de Cristo con su iglesia. Así que pues estos representantes del Antiguo Testamento, estaba pensando en Moisés, por ejemplo, en Moisés, que está arriba también en un monte, el monte Sinaí, que se eleva él en oración, y recibe precisamente en ese monte, en el Sinaí, en el Antiguo Testamento, recibe las tablas de la ley a las que está haciendo referencia mi amiga Vero. ¿Y qué sucede? Somos tan tercos, somos tan tosudos, que en el momento que baja se encuentra con que Aarón había auspiciado pues la construcción de un becerro de oro, y se enoja tanto Moisés que rompe las estas tablas de la ley, las rompe, pulveriza y quema ese becerro de oro, y lo esparce en agua y lo hace beber a todos aquellos judíos. Y él es el que intercede otra vez ante el Señor para lograr, como dice, siempre su perdón. Entonces, pues aquí hay similitudes, ¿no? Este monte Tabor, donde hace subir a los discípulos Pedro, Santiago y Juan, pues en aquella ocasión Moisés es el que sube, y que le da miedo ver el rostro de Dios, y le dice Dios, solamente vas a ver las espaldas, porque cualquiera que lo veía pues moría, ¿no? Y en el caso de Elías, también una larga, como les decía, lista de profetas, encabezados seguramente por Elías, y que hacen tantas profecías y que nos hacen ver cómo el Antiguo Testamento pues es el fundamento del Nuevo, y que todo el Antiguo Testamento se refiere a Jesús, el Nuevo Testamento. Así que si tenemos esta Biblia abierta, podríamos podríamos imaginarnos ahí un corazón, y un corazón de una persona que se llama Jesús, y ese corazón está palpitando con su palabra actual al día de hoy. Bueno, y los ve Pedro y los demás discípulos, que está platicando con él, y toma ahí lugar pues algo sorprendente, algo bellísimo, en que se transfigura, dicen las Sagradas Escrituras, es decir, que cambia de figura, o puede ser también una transformación, que cambia de forma, o también una metamorfosis. Él, bueno, nos dice que sus vestiduras tenían una luz como relampagueante, es una luz blanca, que pues yo me imagino que ha de ser nada comparable con lo que podemos ver en la tierra. Entonces es algo que nos deslumbra. Fíjate ahorita que hablabas de Moisés, que pues lo que se creía, ¿no? Que si cualquiera que viera a Dios moría. ¿Por qué? Porque
es tanto el impacto. Recuerdo, digo, si nosotros vemos las películas, que a veces algunos profesores míos me decían, deja de estar viendo las películas y ve la palabra de Dios, porque de repente le cambian, pues se veían los relámpagos, ¿no? En ese monte cuando Moisés sube, porque se va a encontrar realmente con Dios. Entonces es el impacto, es la blancura, es la pureza de Cristo. Pero a mí lo que más me impacta es ese Cristo misericordioso y humilde, que nos ve a nosotros que somos pecadores y aún así nos da tanto amor y se transfigura y quiere que nosotros lo veamos tal cual es. Realmente en este lugar, decía, estamos percibiendo esa paz, ¿verdad? Y esa serenidad que sentía Pedro, y que, como les decía, con esa ingenuidad le hace la aseveración al Señor: Señor, qué bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí también me llama la atención, ¿por qué no dijo, en lugar de 13 tiendas, por qué no dijo 6 de una vez para ellos? ¿A qué se deberá? Yo creo que los veía a ellos como pues a su maestro, ¿verdad? A su Dios, en quien tenía esa contemplación, esa fe y ese amor que le tenía tan singular Pedro a su maestro Jesús, que él habla por los otros 2, Juan y Santiago, estos otros 2 discípulos. Juan, recordemos que era el discípulo amado, siempre he dicho, el único de los discípulos que tuvo esa gracia del Señor de recargar su cabeza en su pecho y oír las palpitaciones del Señor. Así que le dice Pedro: si quieres, haré aquí 13 tiendas. Estaban con miedo los discípulos, y era un miedo pues no como el que decimos que es el temor de Dios, el temor de cometer pecados, el temor de apartarnos de Él, que es ciertísimo, pero era un miedo real a verlo en esa forma, transfigurado, con esas vestiduras, con esa blancura que no había visto en ninguna otra parte, y que a veces uno es tan audaz. Fíjate que recuerdo en alguna ocasión que fui al Santísimo como a las 3 de la mañana, no había absolutamente nadie, y sí empecé a percibir una especie de temor de estar ante el potente, ante la potencia de nuestro Señor, y me atreví a decirle: Señor, muéstrame tu gloria. Y no pasó nada. Yo sabía que si me la mostraba, así como Moisés, seguramente iba a necesitar un cardiólogo o un médico ahí, iba a morir. Y no pasó nada. Yo esperaba ver la luz del Señor, su gloria, alguna manifestación así, y no pasó absolutamente nada. Y poco a poco empecé a entrar en serenidad, en esa paz que solamente el Señor nos da. Ese temor, ese miedo se disminuyó hasta totalmente desaparecer, y entonces el Señor me hizo ver que la gloria de Dios estaba encubierta, estaba guardada allí en esa hostia, en la humildad de estar escondido en el pan. Le di gracias infinitas al Señor, y fue una de esas ocasiones en que uno le puede decir al Señor: qué bien se está aquí, si quieres vamos a hacer 3 tiendas. Ahorita fíjate que no había yo notado, de repente pues uno lee las Escrituras y de repente Dios le da como alguna luz, ¿no? Y ahorita me imagino ese Pedro con el carácter fuerte, con el carácter que hablaba hacia las multitudes, y ahí interrumpiendo a Jesús. Estaba hablando con Elías y estaba hablando con Moisés, y todavía llega y se puede decir que interrumpe ahí, le dice: ¿quieres que hagamos 3 tiendas? Más sin en cambio, Jesús no se enoja, Jesús lo comprende, Jesús está con ellos, y en ese momento pues viene la parte maravillosa que nos regala Dios, su voz, para poderlo escuchar, para poder decir: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Nos deja ese Padre amoroso en las manos de Jesús, nos deja en esa presencia de Jesús para poderle escuchar. Ahí, por ejemplo, vemos la reacción del hombre,
¿Qué es la reacción del hombre? Inmediatamente, como tú dices, el miedo, y caes en tierra al oír esas palabras. ¿Recuerdas tú cuando Jesús es aprehendido y en ese momento cuando Él les dice yo soy? También la gente cae rostro en tierra, porque en el momento en que Dios se presenta ante ti, el ser humano no tiene más que caer en tierra porque estamos ante la presencia del Santísimo. Así es, y yo quisiera en este lugar que estamos rodeados de naturaleza, que estamos aquí ante los pies de María y del Señor, que está reservado en esta capilla de atrás, pues es muy fácil estar en una dimensión de lo natural, de respirar, de vivir, de caminar, de estar sentados, de charlar. No es tan fácil elevarnos como Jesús llevó a los discípulos, elevarnos en esta oración que es hablar acerca de su palabra y entrar en ese kairos, en ese momento de Dios, de tal manera que lo natural de repente se vuelve sobrenatural, y es lo que percibía Pedro y los discípulos, los otros dos que ni siquiera se atrevieron a decir nada. Y bueno, bien que se atrevieron cuando su mamá le pidió a Jesús: permite que uno se siente a tu derecha y otro a la izquierda. Ahí estaban muy envalentonados. Y les decía de este el lugar donde estamos oyendo, y seguramente los va a captar la cámara, el canto de los pajarillos. Parece como si lo estuvieran alabando en este mismo momento, junto con las oraciones de nuestra amadísima Madre María. Y bueno, por ahí vemos algunas mariposas también, que sus cambios, sus transformaciones, pues se llama metamorfosis, ¿no? Y esta metamorfosis pues es tan similar también a los humanos. Primero es un huevecillo en la mariposa, luego se convierte en un gusano, un simple gusano que se encierra en una crisálida para por fin transformarse, hacer esa metamorfosis, cumplir con la ley de la metamorfosis y volverse en un ser estupendo, un ser que es dotado por Dios con alas hermosísimas para hacerse libre a los aires. Y bueno, me parece que se parece mucho a nosotros los humanos, que estamos en esa precisa metamorfosis, pero nosotros, la gran diferencia, nosotros podemos escoger entre si se cumple o no la ley de la metamorfosis. ¿Quiero convertirme o no lo quiero hacer? Exactamente como lo platicábamos la semana pasada con estas parábolas del tesoro y de la perla. ¿Cómo es posible que algunos, viendo ese tesoro, enterándose de lo que tienen en manos, lo puedan desechar? Y miren, yo tomé, queridos amigos, aquí pues la definición del diccionario acerca de la metamorfosis, y dicen, fíjense qué hermoso, no es un libro religioso, es un simple diccionario, y dice: metamorfosis, transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo a su forma, sino también sus funciones y su modo de vida. De manera que nosotros, queridos hermanos, pues esa metamorfosis está al alcance de nuestras manos. Quizá ya es tiempo de salir de esa crisálida y efectuar esa metamorfosis, que es un acto de voluntad, y elevarnos al cielo, elevarnos en oración, como lo dice las Escrituras, a este monte, al monte de la oración, al monte de la presencia del Señor, que no está tan lejos como un monte tampoco, ni el Cimatario, ni el Tabor, ni el Sinaí, sino ahí en el monte de tu espíritu, en el monte de tu corazón. Y bueno, pues sí, cayeron llenos de miedo. Yo creo que no era para menos, ¿verdad? Ver al Señor con ese esplendor y oyendo la voz del Padre diciéndoles: este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Bueno, pues muy similar, ahora que estamos en este santuario de la Virgen María, muy similar a lo que sucede en las bodas de Caná, cuando se acaba el vino y María les dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta María
esta María evangélica, pues es la María, nuestra Madre, la Madre de Dios, a quien el Señor quiso regalarnos también como Madre, y que pues les estamos agradecidísimos por eso. Y entonces Jesús, lo que dices, Vero, qué importante, de esa cuestión tan sobrenatural, tan llena de Dios, ese momento de Kairos, ese momento de Dios en que no era para menos sino asustarse y llenarse de miedo. El Señor se hace presente, el Señor está tan cerca, ¿verdad?, que los toca, o podríamos decir que nos toca a cada uno de nosotros, y entonces ya podemos alzar los ojos y ver a Jesús, que nos dice: no teman, que yo estoy aquí, que yo soy. Tú lo mencionabas hace un momentito, el Señor usa este nombre divino, yo soy. Fíjate que ahí es donde no solamente se acerca y les dice, te toca porque eres importante para ti, para Él. Y como tú hablabas ahorita de la metamorfosis, nosotros estamos en ese momento de decidir si nos queremos quedar como gusano o queremos transformarnos en esa mariposa de muchos colores, o nos queremos quedar pues así arrastrándonos. Dios nos tiene preparados para subir, nos tiene habilitados y nos tiene tanto amor que te dice: no importa lo que hayas hecho, no te quedes arrastrándote, estás en el momento en que quiero que vueles hacia mí, hacia las alturas, estés conmigo, y entonces no te quiere ya como ese gusanito que sí cumplió su función en un principio, porque tiene que ser un proceso. Ayer yo estaba leyendo precisamente que no solamente es, pues borrón y cuenta nueva en mi vida, todo lo que yo hice, decía un padre ayer que estaba yo escuchándolo, es un proceso. En ese proceso de haber sido ese gusano, ahora es un proceso en el cual te tienes que encontrar a ti mismo, como decía San Agustín, encontrar esa perla en el corazón y poder decir: sí, quiero ser esa mariposa, pero para llegar a esa conversión tenemos que morir totalmente a ya no ser lo que éramos antes y podernos transformar. Esa es la condición, el poder morir a lo que éramos antes. Como tú dices y como Dios nos lo dice, es una decisión. Nosotros no somos títeres, Dios no nos hizo como unos muñequitos, sino que nos hizo libres. Y entonces el día de hoy estamos en esta invitación de que Jesús te toca y te dice: no tengas miedo. Entonces puedes levantarte y en ese momento, ya con todo lo que has conocido, ya con todo lo que has vivido, el poder transformarse. Yo creo que estamos en este momento en que Dios quiere esa transformación, no solamente de nuestros amigos, sino de nosotros mismos, para ya poder tomar esa decisión de ese cambio. Qué importante es esto que dices, y seguramente es infuso del Espíritu Santo y de nuestro Señor en este lugar del proceso. Ciertamente es un proceso, y con estas palabras tuyas estaba pensando cómo el proceso humano, tanto espiritual como físico, pues es precisamente eso, es un caminar para ir creciendo, ¿no? Estábamos diciendo cómo se parece el ser humano a la metamorfosis de la mariposa. Bueno, pues igual crece siendo un huevecillo y nace en algún momento dado, y en ese momento, fíjate que creo que sigue en esa crisálida que ahora se llama familia, y que no es capaz todavía de salir hasta el momento en que se casen, hasta el momento en que sale de la familia, también para volar y para crecer en ese proceso natural. Para los sociólogos, yo creo, para los biólogos, hasta aquí acabaría el proceso humano, hasta el momento de la muerte, vamos a decir, pero
para nosotros ese proceso sigue hasta el momento en que nos encontramos con el Padre, en que caminamos con esas alas preciosas que nos ha dotado el Señor, después de ese proceso para encontrarnos con Él y recibir la cercanía, la presencia de nuestro Señor. Y bueno, pues les decía que otra de las cosas que llaman mucho la atención es que no se quedan ahí en el monte Tabor, en el monte de la Transfiguración, sino que Jesús los hace bajar del monte y les dice: no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Bueno, esto era, yo muchas veces me hacía la pregunta, bueno, si era una cosa tan magnífica lo que habían visto, ¿por qué no proclamarla? ¿Por qué no decirla? Y bueno, pues ya en alguna ocasión algún sacerdote me explicó y me dijo que no era oportuno en ese momento, sino que precisamente tenía que seguir el proceso nuestro Señor de la Pascua, el proceso de su pasión, el proceso de la cruz, que también estaba con esta transfiguración, el Señor como haciendo entendible esa cuestión que era tan difícil de comprender para los apóstoles y para todos los israelitas de aquel tiempo, que era tan duro el poder comprender qué era la cruz, hasta después que el Señor nos va enseñando pues que esa cruz era precisamente la glorificación y la redención de todos nuestros pecados. Un proceso que no es fácil entenderlo ni a la fecha. Nosotros como humanos a veces estamos queriendo las cosas fáciles, no nos gusta el sacrificio, no nos gusta lo que nos duele, no nos gusta lo que nos cuesta trabajo. Mas sin en cambio, Jesús nos demuestra en ese camino de la cruz que para poder llegar a la gloria necesitamos ese sacrificio, ese morir todos los días un poquito. Ahorita que estoy tomando un curso matrimonial, decía el padre Larrañaga, que estamos viendo sus videos, en paz descanse, cortar en el matrimonio un poquito las ramas precisamente, una vez uno, una vez otro, para nosotros poder ir muriendo y poder tener esa sana convivencia en el matrimonio, que no es fácil, porque ahorita, por ejemplo, que me dices es que yo quería ser benedictino y yo a veces he llegado a casas, sí, precisamente de los benedictinos y decir, qué bonito, yo como que ya no quisiera los problemas de la familia, no quisiera los problemas económicos, y a veces nosotros queremos huir, mas sin en cambio Jesús te dice, nos regala esos momentos de transfiguración, pero nos hace bajar a esa realidad, nos hace bajar de ese monte para nosotros, llenos de fuerza de Él, poder seguir caminando en esta vida cotidiana, en esta vida normal, pero siendo testigos de que lo hemos traído en el corazón y de que lo hemos escuchado. Así es, bueno, pues se los lleva aparte, nos quedamos ahí en ese punto, y cuando Cristo desea revelarse a una alma, como es la tuya, como es la nuestra, pues no nos invita junto, es decir, con una comunidad o con el montón, no, Jesús nos llama, no nos llama en masa, a cada hombre lo separa, le toma de la mano y se lo lleva consigo. Entonces es cuando le habla al corazón y le propone su plan y le revela su amor. Ante esta propuesta, el alma se da cuenta de que está sola ante Él. Nadie puede optar en su lugar. A lo alto de un monte, el ofrecimiento de Jesús es atractivo, pero nos exige lo mejor de nosotros mismos: lucha, sacrificio, entrega, subir. Ya arriba, Jesús se transfiguró delante de ellos y suele llegar un momento similar en la vida de cada cristiano. El día en que Cristo le seduce con el atractivo de su persona y le anima a caminar tras Él. Bueno, y ya que sucede todo esto, pues el Señor no permite que nos quedamos ahí toda la vida, ¿verdad?, en contemplación, en esa transfiguración que estamos viendo tan hermosa, sino que inmediatamente bajamos el monte. ¿Y qué sucedió? Si quiere usted leer y profundizar un poquito más, siga leyendo los capítulos siguientes de esta escritura de Mateo 17, del 1 al 9, y vea que lo que sucede es que inmediatamente los pone a chambear, los pone a proclamar la palabra.
pues sí, te pone a trabajar, ya te quita de, bueno, no te quita, te hace ya bajar a la realidad, ya te dice estuviste conmigo, ya, pero es como para tomar fuerzas, como te digo, para poderte poner a trabajar. Hay veces queremos trabajar sin haber tenido ese contacto con Dios. A veces queremos evangelizar sin haber tenido ese contacto y nadie puede dar lo que no tiene en el corazón. Entonces nosotros primero necesitamos estar capacitados, llegar ante el Santísimo, llegar a ponernos a sus pies, entregarle todos nuestros defectos, entregarle todo lo que somos, estar en esa comunión con Él para que entonces ahora sí hagamos su voluntad, porque a veces nosotros queremos trabajar y queremos pues dar un tema, decir yo voy a decir esto, voy a decir el otro, voy a preparar aquello, más sin en cambio el que te tiene que preparar el corazón para decir lo que Él quiera es Jesús. A veces nos ha pasado aquí en el programa que de repente traemos preparadas muchas cosas, Jorge y Verónica nada más traen cosas. Muchas veces, yo diría todas. Y de repente Dios empieza a decir, sí, pero yo quiero decir esto, más sin en cambio, no nada más nos pasa a nosotros, te pasa a ti en la vida. ¿Cuántas veces nosotros cometeríamos menos errores si antes de tomar una buena decisión le preguntamos primero a Cristo, en lugar de nosotros dar tumbos y estar tomando decisiones a la ligera, estar tomando decisiones que a lo mejor nos están arrastrando al mundo por el qué dirán, y a veces nuestras decisiones no son correctas porque no van a la luz del Espíritu Santo. Entonces nosotros siempre tenemos que beber de la fuente para después bajar hacia los demás y poder ponernos a trabajar. ¿Cuántas veces, tristemente, empezamos el día sin una oración? Y queremos empezar y que todo nos vaya perfecto y hacer todo bien, y terminamos el día con un día que a lo mejor no fue muy agradable a Dios. ¿Pero por qué? Porque no encontramos el momento o no empezamos con ese tesoro realmente a poder tener esa oración de dedicarle mi día a Dios y de querer hacer esa voluntad. Y pues a veces por eso nos estamos quejando de cómo nos fue en el día si nosotros no nos acercamos bien primeramente a Dios. Y Él todos los días nos está llamando a ese monte, nos está llamando a decir ven conmigo, quiero estar tocándote, y a veces nosotros en nuestra libertad le decimos no. Sí, así es. Bueno, y aquí en este momento, aquí en el Monte Tabor o aquí en Schoenstatt, o allá en su cuarto, en su habitación, el Padre nos está enseñando el camino para llegar a esa experiencia. Él nos dice, este es mi Hijo amado, escuchadle. Así que si Jesús en el Antiguo Testamento no tenían superlativos y le decían santo, 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 hoy le llamamos el Santísimo, yo me haría la pregunta, para acercarnos a la santidad, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues yo creo que es estar en la presencia del Señor, tanto allá arriba, en el Tabor, como en el Sinaí, o como en el Monte Carmelo, o como en este momento en Schoenstatt, o simplemente en oración ahí en tu habitación, y estar siempre en la presencia del Santísimo. ¿Y cómo estamos en la presencia del Santísimo? Bueno, pues estamos junto a Él a través de la lectura de la Biblia, la lectura diaria, a través de la adoración al Santísimo Sacramento del altar, a través de las misas que tenemos ahí la parte de la palabra, la mesa de la palabra, y la parte de la Eucaristía, y también a través de nuestra oración personal, ese diálogo tan personal y tan privado como lo tuvo Pedro, como lo tuvo Santiago y Juan en este momento con Jesús. Así que el camino es, este es mi Hijo amado, la voz del Padre, escucharle. Escuchar a Cristo, su amistad, la más noble, hermosa y fiel, nace como todas después del primer momento en que estas dos personas se caen simpáticas, comienza a hablar, a contarse su vida, lo que quieren llegar a ser, lo que les disgusta o atrae, empiezan a conocerse. Nosotros comenzamos a conocer más a Dios a través
de su Hijo y a través de toda la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo y el Padre. Así que la presencia para alcanzar la santidad, pues es estar ahí cerca de nuestro Señor. Ojalá se den ustedes el tiempo para hacer oración, para adorar a nuestro Señor, para leer la palabra de nuestro Señor, que es totalmente actual, que hagan de cuenta que les va a decir exactamente lo que ustedes quieren recibir del Señor en ese momento. Y bueno, pues aquí también pues entran en juego esa virtud teologal, pues yo creo que las tres, pero sobre todo la fe de los discípulos en nuestro Señor, el amor, la caridad y también la esperanza. Y como decíamos, pues este momento de la transfiguración como que atenúa, como que empieza a explicarles el momento tan crudo de la cruz y sobre todo de la resurrección del Señor. Fíjate que ahorita de repente como que me elevé, me fui así como, no me elevé yo, pero como que Dios nos dice, ¿no? O sea, estás aquí. A veces estamos en el mundo y por eso te eleva, para poder estar un poco más en calma. Quieres a veces una paz, no la encuentras, a veces tenemos tantas preguntas y Jesús es el que nos responde todo, es el que se presenta ante nosotros, el Padre nos lo presenta. Y pues ahorita me quedé así como queriendo la contemplación nada más, ¿no? El poder quedarse un momento callado ante Dios, ver qué quiere Él, ver los pecados que hemos cometido, los pecados que he cometido, ver su misericordia y poder decir, aquí estoy, Señor. No sé, me quedé así como que eso es lo que me pongo a pensar a veces. Tanto que estudiamos, tanto que leemos, pero necesitamos esa presencia, necesitamos el estar cara a cara con Él, a veces en silencio, para que Él es el que nos toque, Él es el que nos ayude y nos diga, porque a veces yo le pregunto a Dios qué quieres de mí, pero no lo dejo responder. Y nosotros, después de tener esa cercanía con Dios, podemos encontrar lo que realmente quiere de nosotros. Yo creo que este programa, tenemos muchos programas, pero este programa yo lo siento muy especial. No sé si es el lugar, es el ambiente, donde ahorita tú dices está muy bien cuidado. Ahorita, gracias a Dios, pues ha llovido bastante y el lugar se ve realmente verde, hermoso. He llegado en otras ocasiones por ahí por noviembre, donde se ve seco, no se ve tan lindo, aunque hay las macetas sí las cuidan, pero pues bueno, es un terreno muy grande. Y me ha llegado a suceder, como dicen, y no lo pongo en duda, que cuando está la presencia de María, uno huele a flores. Y a veces me ha pasado en este camino, donde voy caminando por esta pequeña peregrinación que se hace aquí en este pasillo, y a veces realmente, Jorge, no veo ninguna flor, ni una, y sin embargo el aroma de esas flores, porque aquí está María y nosotros tenemos la gracia de estar aquí, ella la bendición de poder estar aquí, pero me gustaría que nuestros hermanos que están viendo esta transmisión también lo sintieran, porque María quiere estar contigo. Así es, y una última idea, como dices, te va surgiendo, ¿verdad?, en estos lugares y en este momento de Dios, en que no sentimos que estamos transmitiendo o que estamos haciendo un programa de televisión, sino que estamos en presencia y hablando con ustedes acerca de las cosas del reino de los cielos, acerca de las cosas de Dios. Y una última idea que se me presenta en este momento es cómo los discípulos
pues a pesar de que caminaban con Jesús, de que dormían con Jesús, de que comían con Jesús, de que vivían con Jesús, pues no lo conocían plenamente hasta este momento en que Él se muestra a ellos. Así que probablemente tú y yo hayamos caminado con Jesús, dormido, vivido con Él, vivido ahí en Cafarnaún, y todavía no nos damos cuenta de la potencia de Dios, del amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Así que en este momento aquí, Señor, en este santuario, te doy gracias porque nos quieres tanto y porque diste tu vida y tu sangre por cada uno de nosotros. Queridos amigos, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles y que pasen el resto del día lleno de Dios. Hasta pronto. Gracias.